Para finalizar con este programa de nuestro tercer encuentro de prevención del lavado de dinero, le pido les dé la bienvenida al licenciado Teodoro Briceño Maldonado, quien es director general de TM Sourcing. De igual manera, ha participado con diferentes publicaciones y entrevistas en materia de prevención del lavado de dinero en periódicos como El Financiero, El Universal, Capital México y con entrevistas en Televisa Guerrero y revista inmobiliaria Iconos. Esta tarde nos viene a hablar sobre el alcance y obligación de las entidades financieras en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un enfoque global. Le pido le dé la bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y verlos desde aquí. Ustedes levanten la mano quien quiera una plática de 10 minutos o una conferencia de hora y media. Había una vez una muchacha que estaba con una señora. Va una persona, estaban en una fiesta ellas, va una persona y le invita a bailar. Y dice, no, gracias. Y así fueron varias personas. Y alguien que nos estaba viendo, dice, yo sí la voy a sacar a bailar. Va y le invita a bailar. No, muchas gracias. ¿Y eso? Le dice la persona. ¿Y eso? Dice, eso se llama, es mi suegra y tampoco baila. Bueno, vamos a ver, se puede interactuar, por supuesto. La materia la vamos a enfocar en este momento desde un punto global. No vamos a entrar a particularidades, a obligaciones del oficial. Las pláticas han sido verdaderamente enriquecedoras. Creo que ha habido una retroalimentación muy importante y vamos a hablar ahorita solamente de aspectos globales sin entrar a algo en particular ni a un sector en particular, y la razón es muy sencilla, porque al final de cuentas es un tema común, es un tema que atañe no solamente a sujetos obligados, no solamente a autoridades, sino a todos aquellos que quieran tener una tranquilidad y participar en el desarrollo de un tema tan fuerte y tan álgido como lo es el lavado de dinero. Lo vamos a ver justamente desde ese sentido y podemos empezar con esta frase. Jorge de ANSEC, que nos dio una plática muy interesante acerca de los centros cambiarios y transmisores de dinero, tocó una palabra mágica pero muy cierta. Habló de un libro muy viejo llamado El Génesis y lo asoció con el lavado de dinero, y hay algo muy cierto en ello. Al final de cuentas dice, en un principio todo estaba desordenado y vacío. Eso es lo que dice el Génesis, y tiene mucha razón Jorge en hacer referencia justamente a ese término. Bueno, yo lo asocio con otra frase también de la propia Biblia, en donde dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Porque al final de cuentas el lavado de dinero no se hace por otra cosa que no sea por el amor al dinero. Y ese amor al dinero es el principio de todos los males, hasta donde estamos. Consecuentemente, si no hubiera ese amor al dinero, estaríamos en otro mundo. Ustedes no estarían regulados, para empezar. Ni nosotros tampoco organizando eventos. Pero bueno, ya que el amor al dinero prevalece, lamentablemente, se genera una serie de conflictos. Y esa serie de conflictos engloban a todo el mundo: sujetos obligados, autoridades, gobierno federal, sociedad y todos en general. El día de ayer hubo dos declaraciones. Alberto comentaba en la mañana, decía algo breve pero muy cierto. 1989 empieza
lo que Jorge decía, desordenado y vacío, el tema del lavado de dinero, empieza a regularse en México el lavado de dinero. Y esta frase del día de ayer, que hoy habrán visto ustedes en el periódico, encierra mucho. 25 años después, México se encuentra estigmatizado por la violencia. Es una frase muy cierta. Para nadie de nosotros es ajeno. Es tema de café y es una afirmación. Pero es muy triste. Y es más triste cuando lo dice alguien que tiene la responsabilidad de poder evitar justamente las consecuencias del lavado de dinero. Ayer mismo, y hoy en el periódico también, salió esta frase: la delincuencia organizada asociada al terrorismo. Podemos decir, es cierto, lo vivimos día con día, es algo cotidiano, y habrá quien diga, no, estamos rebasando una línea que jamás hubiéramos querido hacer. Porque en México no había terrorismo. ¿Hay quien puede afirmar hoy en día, digamos hasta ayer o ya no, que en México no hay terrorismo? Aunque nuestras disposiciones de carácter general van encaminadas a la prevención del lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, evitarlo, por supuesto, y alguien podría haber dicho, en México no hay terrorismo, en una acepción gramatical exacta, amplia y terrible, como conocemos el terrorismo en diferentes partes del mundo, y quisiéramos defender que en México no hay terrorismo, bueno, pues olvídense de eso. A partir de ayer está reconocido por la autoridad que la delincuencia organizada está asociada al terrorismo. La primera frase la dijo la persona que refirió Genaro, y que me hizo recordar, Genaro, aquella entrevista de hace muchos años, en donde estaba Jacobo Zabludovsky entrevistando a Diego Fernández de Ceballos. Y Diego Fernández de Ceballos, un viejo lobo de mar, junto con otro viejo lobo del mar del periodismo, pero son dos lobos diferentes. Entonces, Diego Fernández de Ceballos estaba acusando de corrupción los altos niveles de gobierno, y tengo nombres, le dijo a Jacobo Zabludovsky. Y dice, ¿y por qué no me los dices? ¿Cuáles son esos altos niveles de corrupción en México? ¿Quieres que te lo diga? Le dice el viejo lobo de mar. Y el otro viejo lobo del mar, bebé, le dice, sí, Ernesto Zedillo Ponce de León. O sea, es un impacto terrible. Estaba acusando de corrupción al entonces reciente presidente de la República. Entonces yo le digo a Genaro, oye, nombres, y va a decirme un nombre que, bueno, que también en los medios, en el café, en el restaurante, en la charla entre amigos, podemos decirlo, pero cuando tenemos una evidencia de ese tipo, la cosa cambia, y la cosa es más fuerte, y la cosa se pone grave. Y las declaraciones, la primera de ellas es de Enrique Peña Nieto, y la segunda de Miguel Osorio Chong. Vamos, ¿ya para qué más? Estamos en un extremo verdaderamente crítico. Son cuatro puntos que voy a tocar muy brevemente, pero de manera muy concentrada. El primero, entidades financieras; el segundo, entorno financiero; el tercero, normatividad; y el cuarto, la problemática que genera el lavado de dinero. En el primer punto, que es la entidad financiera, o sea, si ustedes, todos y cada uno de ustedes, porque hay 26 sectores y ustedes están dentro de ese sector, y dentro de esos 26 sectores hay personas, entidades quiero decir, hay entidades en un número tal que llama la atención y que es importante tomarlo en cuenta, que son 6,000, 100 más, 100 menos, no importa, 5,990 y 6,000 es exactamente lo mismo. Bueno, son 6,000 entidades financieras en 26 sectores. Y por si fuera poco, 15 actividades vulnerables a las que también Genaro hizo referencia y que todos sabemos, las derivadas
de la nueva ley antilavado de dinero. Que convengo también que ese no es el término apropiado. Uno de nuestros expositores hizo referencia a ello y estoy totalmente de acuerdo, pero se le dice coloquialmente así porque el nombre está extensísimo. El segundo punto es el entorno financiero. Recuerden que estamos no en prevención de lavado de dinero. Prevención es la actividad que ustedes y nosotros tenemos que atender. Estamos en la problemática que es el lavado de dinero. Luego estamos en el entorno financiero que encierra a esas entidades financieras. Las autoridades, y hay 4 tipos de autoridades: las autoridades normativas, que son las responsables de lo que ustedes tienen que cumplir, les guste o no, es un dogma y punto. Tiene propósito, por supuesto, y ese propósito vale la pena atender, pero al final de cuentas no creo que lo cumplan ustedes felices de la vida festejando, sí, échenme otras disposiciones. Pero es una realidad y son las autoridades normativas. Hay autoridades supervisoras. Muy probablemente, me atrevo a asegurar, que el 97% de las entidades representadas aquí no han tenido una supervisión por parte de su organismo supervisor. Y ese 3% han vivido, lo sé, una serie de problemas para poder atender los requerimientos de la autoridad supervisora y sacar 10 de calificación, es decir, haber cubierto y atendido todas las disposiciones y todas las obligaciones. Hay autoridades operativas, es decir, la unidad de inteligencia financiera. Toda la información que ustedes generan tiene que ir al recipiente llamado CITI, que va destinado hacia la unidad de inteligencia financiera. Y las otras autoridades son las receptoras de las demandas que presentaría en su caso la UIF con motivo de las operaciones irregulares que presentaron ustedes como entidades financieras o sujetos obligados. Estamos en el punto 2 y es el entorno financiero. El tercer punto es la normatividad. Brevísima referencia de 3 tipos de normatividad. La primera, encaminada a las leyes especiales. No importa a qué sector pertenezcas tú tienes una ley especial que tienes que cumplir. Y de esa ley especial hay un solo artículo que genera disposiciones de carácter general. Y esas disposiciones son las que generan tu obligación y que tienes que atender y que tienes que ser muy puntual en su cumplimiento, y donde se incluye la certificación. Primero el dictamen técnico, la renovación del dictamen técnico que acabas de atender, la renovación del registro que nos comentó Diana, y tercero, la certificación del oficial de cumplimiento, en donde seguro tú has de ser un oficial de cumplimiento o tienes relación estrecha en el área en donde tu oficial de cumplimiento tiene que certificarse, que es el tema que explotó muy apropiadamente Sandro. Y el tercero son las disposiciones de carácter general, y el anterior, ahí me brinqué uno, es la ley de nombre larguísima. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estamos en el tercer punto. Vamos al punto medular, y el punto medular es la problemática actual. ¿Por qué problemática actual? Por todo lo que hemos venido escuchando acerca del lavado de dinero generada con motivo de los ilícitos que se llevan a cabo de toda índole, de toda especie de delitos. La extorsión no nos es desconocido. Trata de personas, corrupción, calificado México por Amnistía Internacional como uno de los países más corruptos del mundo, en donde el dinero que le pagan a la gente que permite o lleva a cabo la corrupción es dinero sucio que tiene que lavar en alguna entidad, inclusive de cualquiera de los 26 sectores que nos referimos en el principio. Y así, todos estos delitos son exactamente generadores de dinero sucio que tiene que lavarse. ¿Dónde? En el sistema financiero.
¿Quién forma parte del sistema financiero? Ustedes. Hoy en día, aparte de los delitos que acabamos de referir, hay dos llamados cibercrimen y ciberespionaje, en donde generan tantos recursos, es tan atractiva esta actividad ilícita, que genera recursos por 300,000 o 500,000 millones de dólares al año. Los anteriores delitos, dicen las autoridades, inclusive las responsables de prevenir el lavado de dinero, que fluctúa entre 15,000 y 50,000 millones de dólares al año. Ahora sí, como decía Nadia, lo voy a repetir, entre 15,000 y 50,000 millones de dólares al año. Eso ha dicho eso ha dicho Hacienda, eso ha dicho la Cámara de Diputados. Consecuentemente, estos delitos también generan una cantidad impresionante de dinero. Me piratearon, no sé quién, esta foto, pero al final de cuentas estamos hablando del mismo idioma. Yo no sabía que le llamaban, como nadie nos comentó, impuesto de guerra. Lo conocíamos tal vez como derecho de piso. Y miren que pedir derecho de piso por el lomo de la bestia, bueno, es el colmo. Es el colmo. ¿Para qué les repito lo que con tanta claridad expuso nadie? Pero eso genera problemas. Y lo mismo esta fotografía me encanta en sentido contrario. Me encanta porque es una niña de 15 años. Producto, esa imagen, producto de las drogas. Y las drogas están dentro de unos delitos que acabamos de ver y que generan dinero mal habido, que tiene que lavarse y que aparte del daño como a esta niña le ocasiona, pues utiliza las entidades financieras. Es el tema que nos une hoy. Toda la situación realmente está en problema. Tenemos que trabajar conjuntamente todos. En Team Sourcing estamos trabajando conjuntamente con la autoridad, haciendo este tipo de foros, porque es la forma de poder participar o coadyuvar con el esfuerzo que el gobierno viene realizando. No lo calificamos, pero con el esfuerzo que viene haciendo el gobierno para combatir este delito, que tiene consecuencias inimaginables, incalculables. Entonces, desde la trinchera de cada uno de nosotros, y sabían, también fue un tema que se comentó en la mañana, no importa dónde estés, al final de cuentas tú eres partícipe. Si eres entidad financiera, tienes obligaciones. Si no eres entidad financiera y estás en la autoridad, tienes responsabilidades. Si no eres ni entidad ni autoridad y eres individuo, ciudadano, ser humano, pues ahí están también las consecuencias. Este es un decálogo que tiene el propósito de unir esfuerzos para que autoridades, sujetos obligados y demás entidades participantes coadyuven o participen conjuntamente para poder lograr erradicar de la mejor manera, o al menos que quieran ustedes estar regulados toda su vida. Y quién sabe hasta dónde. Los bancos que estén presentes hoy en día aquí sabrán que sus disposiciones de carácter general, que además se acaban de reformar, han tenido infinidad de modificaciones. Es decir, es un cuento de nunca acabar. Por lo tanto, entonces, este decálogo tiene como propósito juntar esfuerzos para poder erradicar esta situación. Primero, adecuar las recomendaciones que no sean aplicables a la entidad nacional. Nuestras disposiciones, sus disposiciones, las disposiciones de carácter general derivan de normatividad internacional. Bueno,
una participación apropiada, es que le den el carácter de nacional a esas disposiciones y que no se imponga al sujeto obligado una obligación lejana de cumplir o inaplicable en este momento. Punto 2. Conocer e identificar plenamente las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Cuando jurídicamente ustedes nacieron como SOFOMES sujetas a la normatividad preventiva, tenían un traje de campaña como traje de vestir. Es decir, es una normatividad extensa que los agobiaba porque era muy extensa. Hoy en día, 4 años después, o crecieron ustedes o se achicó el traje, pero ya más o menos les queda. Es la evolución de la problemática nacional. Es la necesidad de ir atacando este tipo de situaciones. Por eso esta necesidad de identificar plenamente las actividades que llevan a cabo para que tengan ustedes un traje a la medida apropiado al tipo de servicio que realizan, a la actividad que llevan a cabo, con una normatividad cumplible, realizable y sobre todo con frutos. 3. Evitar la normatividad apropiada de acuerdo a las actividades y riesgos que realiza cada uno de los sectores de que se trate, el mismo traje a la medida. Llevar a cabo la supervisión. Aquí cambiamos ya, los 3 primeros eran para las autoridades, estos son para las entidades. No, perdónenme, los primeros para las entidades, que la autoridad lo haga apropiado para ustedes, y esta es una cuestión de la autoridad. Primero, llevar a cabo la supervisión de una manera oportuna, equitativa, para hacer cumplir la normatividad de una manera justa y apropiada. Un exceso de supervisión. Ustedes no están acostumbrados a la supervisión de la comisión. Si tuvieran una visita de la comisión, estarían dándose cuenta de la importancia que tienen de cumplir con esa normatividad preventiva ahorita. Esa es la función de la comisión, esa es la función del organismo supervisor. Después, emitir criterios obtenidos como resultado de la supervisión para dar a conocer tipologías existentes a los sujetos obligados y prevenir que estos sean instrumentados. ¿Tienen tipología todos los sectores? No. ¿Por qué? Porque no hay supervisión ni experiencia ganada en la supervisión sacada de esas visitas para ser aplicable a todos los demás sujetos obligados del mismo sector. Si eres sector asegurador, debes tener tipologías apropiadas al tipo de servicio que prestas. Si eres SOFOM no regulada, tienes que tener una tipología apropiada al tipo de servicios que prestas, y así cada uno de ellos. Por eso esta es que la autoridad emita criterios o tipologías apropiadas a lo que tú llevas a cabo. Hoy en día tú no tienes tipología, y como no tienes tipologías apropiadas, entonces no te es atractiva la búsqueda de tipologías de otros sectores. Porque ¿para qué te pones unos zapatos de charol si vas a estar en el lodo? No me interesa, porque no tienes tipologías apropiadas. Luego, aplicar las sanciones correctivas de manera oportuna, de acuerdo a la importancia de la infracción y del infractor. Enero de 2014, oficio de emplazamiento para efecto de sanción por no haber presentado sus reportes de operaciones relevantes o no haber dado a conocer a la comisión el control accionario de su sociedad. Enero del 2015, el oficio de sanción de aquella ocasión que ustedes incumplieron allá. Es decir, si no hay una sanción oportuna y apropiada, se diluye en el tiempo la importancia de cumplir adecuadamente. Infringiste allá, no le diste importancia, pasaron 2 años, te llega el oficio de emplazamiento, te llega 1 año después el oficio de sanción y es cuento de nunca acabar. Qué bueno que los sectores en México tienen sanciones muy pequeñas.
Dijo, bueno, en comparación a las sanciones millonarias que les imponen a las entidades financieras extranjeras por incumplir tan solo la normatividad. Olvídense de lavado de dinero. Por incumplir tan solo las cuestiones administrativas. Luego terminamos con estas y terminamos ya la plática. Cumplir con la normatividad que es aplicable a cada uno de los sujetos obligados. Nadie tiene más derecho que cumplir con su deber. Consecuentemente, tú haz lo que te corresponde hacer y olvídate de lo demás. Tenemos que hacer lo que debemos hacer para evitar que nos den lo que no queremos que nos den. Entregar la información en tiempo y en la forma en que fue solicitada por las autoridades supervisoras. Les comento dos experiencias. La primera, como supervisor de un organismo supervisor, en donde al solicitar información necesaria con motivo de la visita de inspección, la demoraban, la revolvían, la daban incompleta, no la daban. Era un juego de nunca terminar. Tu facultad de supervisión se diluye por la trampa que hace el sujeto obligado. ¿Y qué hace? Encolerizar al supervisor. Ahora va a ver cómo le va a tocar por andar dando ese tipo de respuestas. ¿A dónde nos lleva eso? ¿A resolver el problema que nos une hoy? No, a revolverlo, no a resolverlo. Luego, no argumentar con evasivas o con información incompleta la falta de cumplimiento a la normatividad aplicable. A ver, espérame, ¿tienes la información o no la tienes? ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Lo hiciste o no? En lugar de, sí lo tengo pero no lo encuentro, sí lo tengo al rato te lo doy pero mientras lo preparo, en fin, un juego de circunstancias que a nada lleva para resolver la problemática existente con la materia de lavado de dinero, no de prevención. Estamos resolviendo problemas de lavado. ¿Qué proponemos para poder armonizar esta circunstancia? En que todo funcione coordinadamente, como coordina, como trabaja coordinadamente nuestro propio organismo. ¿El organismo supervisor lo hace todo? No. ¿El organismo regulador lo hace todo? No. ¿El sujeto obligado lo hace todo? No. Sino que cada quien debe cumplir con la parte que le corresponde. De tal manera que si una mano dijera, como no soy ojo, no formo parte del cuerpo, sabemos que eso no es cierto. O un pie, al no ser oído, no formo parte del cuerpo, no es cierto. Se encierra en dos circunstancias únicas e infalibles. Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerlo, por alguna razón. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. De tal manera que si nosotros como sujetos obligados cumplimos, entonces la autoridad supervisora lleva a cabo su actividad adecuadamente, la normativa igual, la judicial de la misma forma. De no ser así, seguimos jugando a que te impongo normas y seguimos jugando a que hago que las cumpla. Y estamos inmersos en algo sin solución, con actos de autoridad molestos y con resultados inoperantes del sujeto obligado. De ahí la necesidad de trabajar coordinadamente. Termino con esto. Del punto 1 al 7 son amenazas y del punto 1 al 7 del otro lado son esperanzas. Pero déjenme decirle dos cosas claras. La primera, esto no lo digo yo. Esto lo dijeron
en el Foro Mundial de Davos, en Suiza, en donde van todas las personas con el poder suficiente en su respectivo país y en fronteras fuera de su país. Estos son acuerdos o son conclusiones a las que llegaron después de sus pláticas y sesiones que tienen durante varios días. Y sé que ustedes van a estar de acuerdo con ellas, lo sé perfectamente. El caso es que estas personas dijeron que las grandes amenazas del siglo XXI son las siguientes 7. 1. Desempleo. Ni lo analizamos, si sí o si no. Es una realidad, punto. 2. Epidemias. 3. Hambre. Las fotos de Nadia estaban reveladoras. 4. Corrupción. 5. Destrucción del medio ambiente. 6. Crecimiento a la dependencia de las drogas. Me detengo en ese 6. ¿Están de acuerdo con esas 6 que son grandes amenazas del siglo XXI? Sí. Tomo su silencio como que es un sí, porque es una realidad, Pero déjeme destacar, asociado con nuestro tema y con el motivo de nuestra reunión, con la 7ª grande amenaza del siglo XXI, y va encaminada a una mayor supervisión por recurrencias de crisis financieras. Este acuerdo sale de la mesa de trabajo de Davos y entra a diferentes organismos internacionales, dentro de ellos Gavi. Y al pasar por Gavi, por Edmond o por Wolfsberg, entonces repercute en las entidades financieras de todos los países, incluyendo México e incluyendo los 26 sectores que integran el sistema financiero mexicano. Genaro hacía referencia hace rato a 2 temas que son del dominio público: oceanografía y FICRE. Y miren que no son los únicos, pero al menos son los más conocidos o los últimos conocidos. Aquí la moraleja que quiero compartir con ustedes es esa 7ª amenaza: mayor supervisión. ¿Quién supervisa? El organismo supervisor. ¿A quién? Al sujeto supervisado, es decir, Comisión Nacional Bancaria, y ponle el nombre de tu entidad. Mayor supervisión por recurrencia de crisis financieras, eso es innegable. Pasamos a la otra columna, son 7 grandes esperanzas, que sé que también van a estar de acuerdo. Primero, mayor comercio internacional. Segundo, crecimiento de la información. Genaro hizo referencia a ello y para nosotros no es desconocido. No lo que dijo Genaro, sino el tema en sí. 3. Mayor democracia. Genaro hizo referencia a ello y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. 4. Mayor investigación médica. 5. Mayor tecnología. 6. Sociedad cada vez más activa. Redes sociales, Twitter, Facebook, Google y todo lo demás. ¿Están de acuerdo con esas 6 grandes esperanzas del siglo XXI? Sé que sí. Y destaco, por último, la 7ª grande esperanza que puede poner solución. ¿Puede? No porque ver si puede si se adopta. Y la adopción de esa 7ª grande esperanza depende desde cada uno de nosotros hasta cada una de las entidades o cada una de las autoridades. Y esa 7ª grande esperanza le llaman espiritualidad. Los caballos se preparan para la batalla, pero la victoria es de Dios. Es algo muy importante. Consecuentemente,
no se va a solucionar la problemática. Déjenme decirles que es una mala noticia. No se va a solucionar la problemática de la prevención del lavado de dinero con normas. ¿Por qué las tienen? Y las tuvieron ayer y las van a tener mañana y la problemática va a seguir. Cada vez más las autoridades se acercan al aspecto espiritual y es por alguna razón. Si lo aplicamos al lavado de dinero, ya lo hicimos. Y si no, pues seguimos cumpliendo con aspectos fríamente normativos y listo. Y seguimos mandando reportes y ya. Eso es lo que quería compartir. Abrimos un tiempo para preguntas y respuestas que quieran formular ustedes, con mucho gusto. Hoy en la noche, ya a esta hora ya no tienen preguntas y respuestas. ¿O quedó completamente claro? ¿Ninguna? No les creo. No les creo, pero sí les entiendo. Bueno, pues muchas gracias. Pues a nombre de TM Sourcing, del director general Teodoro Briceño y de nuestro presidente del consejo, el licenciado Adolfo González, les damos muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta tercera edición del encuentro, esperando que haya sido pues de su gusto, que hayan aprendido y obtenido información que les va a ser útil. A título personal les agradezco por haber estado con nosotros y espero que el año que entra nos podamos volver a ver por aquí. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche.